noches amigos y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Sueño Americano. Aquí no solamente aprenderemos cómo invertir en propiedades de manera segura en Florida, Estados Unidos, sino que también tendremos una entretenida conversación con diferentes invitados del mundo político, privado, público, académico, empresario, etc. En el día de hoy tenemos un invitado con una destacada trayectoria en el ámbito académico, público y político. Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Desarrollo y candidato a doctor de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido, don Rodrigo Arellano. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Encantado de estar acá y poder compartir lo que sea. Aquí estamos para hablar de lo que usted quiera. En general me toca hablar de política, pero podemos hablar de fútbol, no, porque a la Católica le fue muy mal el fin de semana, así que voy a tratar de no hablar de eso. Bueno, lo más importante que me faltó de la presentación es que, creo, porque me dicen por ahí, o estuve viendo por las redes, que eres muy fanático de la saga, Star Wars, y hincha férrimo de la Universidad Católica, por lo que ya se ve. Sí, fanático de la UC y fanático también de la saga Star Wars. Ahí subí una foto de esta semana ahí con mi familia disfrazado de Darth Vader. Perfecto, perfecto. Oye, bueno, primero te voy a hacer unas preguntas, ¿no es cierto?, de ámbito general, como para conocerte también un poquito más. Bueno, en tu calidad, ¿no es cierto?, de vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, ¿cuál es tu visión sobre particularmente la formación de futuros líderes de Chile? Y me toca mucho trabajar con jóvenes en la universidad, ¿sabes? Y de hecho yo te diré que una de las motivaciones de estar en una facultad, en una universidad, es justamente tener la posibilidad de influir en personas que están llamadas para el futuro, 10, 15 años más, de tomar las riendas de este país. Yo siempre se lo digo a mis estudiantes, o sea, ustedes están en una sitial privilegiados, están en una gran universidad, en una buena facultad también, para mí es la mejor de Chile, y probablemente eso signifique que tengan que asumir responsabilidades a lo largo del país. Tratamos de darle la mejor formación académica, la mejor formación también, no sé si valórica, pero de ejemplos de que en Chile las cosas importan y lo público, bueno, lo privado siempre es muy importante, pero siempre hace falta personas muy buenas en lo público, y tratamos de influir para que se tomen los espacios, para que la gente con mayor mérito esté ahí y ojalá estén los mejores. Uno siempre sea independiente del sector político. Yo siempre digo, me da lo mismo que sean de derecha, de izquierda, pero la gente buena de los sectores políticos debe estar en lugares de vanguardia, porque al final del día para que logre hacer cosas, ahí se toman las decisiones relevantes del país, se influye. Entonces trato siempre de dar un empujón, y en la universidad además tenemos esa como inquietud. La Universidad del Desarrollo partió de un grupo de personas que estaban vinculadas a los temas públicos, y nosotros hemos seguido en el fondo incentivando la formación no solamente de buenos profesionales, sino que también de gente que tenga una preocupación por el país. Y hoy tenemos, bueno, alumnos que están en roles públicos, ministeriales, asesores, alcaldes, concejales, diputados, gobernadores regionales. Estamos muy contentos con lo que hemos logrado, pero también lo hacemos con cierta intención, porque queremos que este país le vaya bien, y para que le vaya bien tiene que tener buena gente en los distintos lugares. Claro, en el fondo hay que formar líderes en el fondo. Y que ojalá, exacto, y que ojalá se tomen los espacios. Al final del día, yo sé que para los jóvenes me voy a vincular a lo público, porque creo que uno siempre a lo privado le gusta, pero en lo público se desarrollan las políticas que dan solución a los problemas de los chilenos. Y los jóvenes siempre miran, bueno, no son los jóvenes, sino que la ciudadanía en general. Lo acabamos de ver en la encuesta CEP, que publicó los resultados de este último trimestre, en que las instituciones peor evaluadas de nuestro país está el gobierno, el Congreso y el Poder Judicial. O sea, los tres poderes del Estado tradicionales son los peor evaluados, y yo creo que hay que tratar de romper esa pirámide y que pasen a lugares de vanguardia, porque en definitiva son espacios donde se deciden cosas importantes para las personas, y en esos espacios tienen que estar los mejores. De todas maneras. Oye, bueno, algo que no comenté al inicio, pero tú fuiste, ¿no es cierto?, concejal hasta el periodo del año pasado, creo. Bajo ese punto de vista, ¿cuál crees que fue como tus mayores logros y qué desafíos te faltaron, como para conocerte un poquito más? Yo he sido concejal 3 veces ya. Ah, mira, 3 eso veces, no sabía. ¿no? O sea, ¿Y siempre por Lo Barnechea? No, fíjate que bien, no, fui por Lo Barnechea un solo periodo. Perfecto. Que fue el anterior, y fui 2 veces por La Pintana. La Pintana, para que quienes ven el programa, sobre todo en Estados Unidos,
es una de las comunas, no es una de las comunas, es la comuna más pobre de Santiago. Ah, mira. Es la comuna más pobre de Santiago. Tú lo dijiste, yo soy abogado, yo hice mi práctica profesional en La Pintana, tenía un vínculo con ellos, yo me fui a estudiar a España el año 2003, a la vuelta de España me dieron la posibilidad de ir de candidato a concejal y en una comuna de carácter popular, y dije, oye, yo hice mi práctica profesional en La Pintana, conozco gente, tengo un cariño particular, la conozco bien, y ahí me presenté, ya muy joven, hace ya casi 20 años atrás, y me fue súper bien en la elección, salí primera mayoría, fui el primer candidato, yo sigo militando en la UDI, fui el único candidato que ha estado en la UDI, en La Pintana, me reelegí y después volví me dio una chiripiorca, así algo raro, y dije, me voy a concentrar en la academia. Yo ya trabajaba en la Universidad del Desarrollo, donde trabajo actualmente en otros roles, y dije, me voy a concentrar en la academia, estudié un MBA, porque siempre quise ser también ingeniero comercial. Más larga. Siempre quise ser ingeniero comercial, pero al final del día estudié Derecho, pero me saqué la balita haciendo el MBA. Perfecto. Después me fui con mi señora a estudiar a España un magíster en políticas públicas, y ahí fue cuando comencé el doctorado. Perfecto. Y a la vuelta me vinculé más en los temas más académicos como vicedecano, pero siempre tenía una atracción por lo público, y yo estaba trabajando mucho en la campaña presidencial, no fue mal, de Joaquín Lavín. Y dije, ¿qué pasa si a Joaquín Lavín le va mal en el gobierno? Yo tenía muchas ganas por lo que te decía, porque creo que en el gobierno se influye mucho en la vida de las personas. Y a mí la verdad que me importa mucho lo que le pasa al país. Entonces dije, yo me proyectaba, ojalá ganando Joaquín, tratando de instalarme en algún lugar para tratar de construir para mejorar al país. Yo dije, ¿qué pasa si Joaquín pierde? Voy a perder esta patita de lo público a lo mejor. Entonces dije, voy a presentar en algo más cómodo. Dije, esta vez fue más cómodo. Yo vivo en la comuna de Lo Barnechea, he hecho mi vida ahí casi siempre. Dije, me voy a presentar de concejal, hablé con el alcalde que yo lo conocía y me presenté y me fue bien también. Entonces viví 4 años de concejal, pero era para tener mi vida en el mundo académico, en el mundo... Compatibilizar en el fondo. Exacto, pero tener también un pie en lo público que me aterrizara, en este caso los problemas de mi comuna, pero también te permite estar mirando lo que sucede en Santiago, en el país, sobre todo en la parte municipal, que es un área fundamental de nuestro país porque influye día a día en la vida de las personas, en la parte del gobierno central que más cerca está a las personas. Y siempre fue una bonita experiencia. En La Pintana me tocó con alcalde de una mirada distinta a la mía, que era donde el rol fiscalizador quizás era muy relevante, y acá era un alcalde muy cercano a mí, donde era más propositivo y era como más colaborador de él, como que le daba más ideas de lo que tenía que ser una comuna de vanguardia, y me sentí súper útil, pero ya al final del día de los tiempos, hoy tengo niños chicos, la universidad. Sí, claro, es difícil compatibilizar todo. Sí. Y tengo hartos proyectos muy académicos, y dije ya, hay que darle espacio a la chimenea, y estuve un ratito entretenido ahí en la comuna, y ahora muy volcado en la Universidad del Desarrollo, en la academia. Y en el tema político también, porque yo te he visto mucho, he leído varias columnas que tú haces regularmente, no sé, hablemos de columnas del mundo político, estás muy ligado a eso, sales normalmente en diferentes canales dando tu opinión acerca de cómo está la situación política en el país, y en ese mismo orden de ideas. ¿Cómo sientes tú que ha evolucionado el tema político desde, no sé, del llamado estallido social a la fecha? Lo primero, sí, me gusta estar en programas porque creo que hay que tomarse los espacios para tratar de dar la opinión. Una mirada bien académica, yo tengo una ideología, donde también los seres humanos somos animales políticos, pero trato de, sin sesgo, poder analizar la actualidad política y para que la gente además la entienda. Si al final del día uno trata de contribuir a eso. Y por eso me gusta escribir en diario, tengo columnas en La Tercera, voy a ganar 24 horas toda la semana, a CNN. No, trato de estar en todo. De hecho, a nivel de facultad de gobierno tenemos como un ranking en la universidad de voceros. Y nos miden, oye, ¿cuánto saliste este año? No nos obligan a hacerlo. Pero uno entiende que también el rol de la academia es dar tu opinión desde el punto de vista más, por supuesto, más docente. Y tenemos... Bueno, y te visibiliza también. Sí, por supuesto, que es importante. Por supuesto. Y salí tercero. Le gané a la Paula Daza, que es la secretaria, no sé, todo el mundo la ubica porque es la subsecretaria de
de redes asistenciales de salud cuando fue la pandemia. Para la Entonces, pandemia. tenemos una competencia muy entretenida, muy rica, porque, insisto, los espacios en general, cuando se abren, hay que ser capaz de tomárselo y darle opinión. ¿Y cómo veo al país desde el estallido social a la fecha? Oye, es que pasa que el estallido social, Vino a cambiar todo. claro, y fue una época muy, muy dura. O sea, probablemente no en lo último, o sea, desde la crisis institucional que vivió Chile en el año 73, yo creo que no hubo nada más inestable en nuestro país que lo que sucedió después del 18 de octubre del 2019. O sea, estuvimos a punto de perder el gobierno o de facto o incluso en el Congreso. O Claro. sea, instituciones muy cuestionadas, el rol del presidente en el piso, las instituciones pisoteadas, una oposición que no dejaba avanzar, que daba la impresión que buscaba la caída del gobierno de ese entonces. De hecho, lo acusaron constitucionalmente en 2 oportunidades al presidente de la República, que trataban de poner una piedra a tope, en que fuimos víctimas de un populismo legislativo salvaje. Me refiero a los retiros, la inestabilidad que generó el proceso constitucional, sobre todo el primero, con un sistema electoral que propició que hubiésemos tenido un consejo que parecía más bien un circo que un consejo que estaba discutiendo la Carta Fundamental de un país para los próximos 30, 50 años. Entonces, después de eso, cualquier cosa puede ser mejor, sin perjuicio de que creo que hay cosas muy importantes que recuperar. O sea, la economía de Chile no marcha bien, sigue la poca confianza en las instituciones, tenemos un país todavía un poco polarizado, sobre todo en las élites políticas, un Congreso que está hiperfraccionado, con una representación gigantesca de distintos partidos políticos. Fíjate que tenemos más de 20 partidos políticos en el Congreso. Entonces imagínate un presidente que tiene que dialogar con Muy 20 difícil partidos. mandar así. Cuesta avanzar, Sí. avanzar. Entonces, ahora, yo soy positivo de lo que viene. Creo que entendemos dónde están los errores de nuestro sistema. El Congreso está discutiendo ciertas reformas al sistema político. Espero que se avance en esa lógica. Ya hemos visto un ministro de Hacienda que está consciente de que estamos con un gasto público excesivo. Bueno, está terminando el gobierno actual, pero bueno, más vale tarde que nunca, digo yo, y yo soy optimista con lo que viene para el país en el futuro. Creo que el próximo gobierno va a aprender tanto de los errores que se cometieron en el gobierno del expresidente Piñera, como el actual presidente Gabriel Boric. Entonces, Claro. bueno, yo en general soy optimista de la vida, y en política lo veo así. Hay que ser así. Sí, fíjate que las encuestas que miden un poquito más la percepción del país, ya vemos ciertos brotes verdes en percepción de las mejoras económicas. Cree que vamos a estar mejor. Hay un poquito más de confianza en algunas La instituciones. semana pasada salió ahí el crecimiento, creo que había crecido, no sé, sobre el 3%, lo cual fue una buena sorpresa. Sí, el IMASEC de marzo fue más alto de lo que se esperaba. La inflación fue más baja de lo que también se esperaba, que son buenas señales, porque al final del día, poco crecimiento, mucha inflación duele al bolsillo de las personas. Al final del día, eso es, y estamos, yo creo que con un gobierno que ha entendido a golpes, que el crecimiento económico es importante y que el control de la delincuencia, que había sido un tema muy relevante, sobre todo después del estallido, porque hubo un cuestionamiento muy duro al rol de carabineros, de los tribunales, de la policía de investigación en el control de la delincuencia. Se hablaba de refundar carabineros, eso ya en el fondo ha quedado bien de lado, y se habla de darle más herramientas. En el Congreso se ha Yo discutido. creo que más que hay que darle más atribuciones legales. Si ese es el gran problema que tiene Darle Carabineros. certeza, Juan Pablo, que no han tenido. Por ejemplo, hay O sea, no puede normas ser que hoy en permiten. día la RUF tengas que dar 7 o 9 pasos. Por eso te digo, hay normas que se han discutido ya. Bueno, las Fuerzas Armadas pueden respaldar la ayuda de Carabineros en puntos críticos. Sí, bien adelante, se aprobó la ley. Pero las Fuerzas Armadas no van a salir si no hay una ley que respalde el accionar cuando ellos no están preparados para eso. Entonces, justamente la RUF se está discutiendo en el Congreso. Se ha avanzado. Yo creo que, fíjate que el último discurso del presidente Gabriel Boric, que fue en junio del año pasado, incorporó 2 palabras en su discurso que no estaban en su programa. Una, crecimiento económico. No había ninguna mención a crecimiento económico en el programa del presidente Boric. Y la segunda... Estuvo muy estancado mucho tiempo eso. Y la segunda, la delincuencia. O sea,
medidas para entregar seguridad. Tampoco era un programa concentrado en delincuencia, que al final del día han sido las dos grandes preocupaciones de las personas hoy en día. Totalmente. De hecho, bueno, estuvimos programa anterior ahí con dos candidatos presidenciales, ¿no es cierto? Y ellos mismos comentaban ahí que ese ha sido el gran tema, el tema de la delincuencia. O sea, hoy en día uno ve, ¿no es cierto?, cómo ha llegado al reconocimiento en el fondo de que existen organizaciones criminales organizadas, que antiguamente no existían acá y hoy en día, claro, eso ha complejizado todos los procesos. Claro, varios fenómenos en el país en los últimos 10 años. Bueno, uno, la migración ilegal, que ha permitido que... Está la puerta abierta en el fondo. Exacto, bandas delincuenciales, crimen organizado de otros países ha logrado penetrar el país. Sí. Tren de Aragua, por ejemplo. Eso creo que ha sido muy relevante. Y Chile tampoco lo leyó en su minuto y no le dio la prioridad que había que hacerle. Entonces, tampoco invertir en seguridad. Hay un montón de cosas, fíjate que tú vas a Arica, a los pasos fronterizos, y no tienen seguridad para detectar, en el fondo, máquinas de rayo X, en el fondo, que puedan impedir el acceso de armamento de droga. Es bien increíble la falta de recursos, porque no era una prioridad para los gobiernos, en el fondo, destinar recursos para eso. Pues en Chile tú sabemos que tenemos miles de problemas y ese no era un problema hace años. Y sin duda el estallido social, yo creo que de alguna otra forma abrió espacio, encontró un espacio, el crimen organizado, el narcotráfico, para tomarse ciertos sectores de las distintas grandes ciudades del país e introducir también la forma de hacer crímenes. Y además suma eso el cuestionamiento al rol de carabineros, el debilitamiento de su en el fondo accionar, y eso dio 2 años en que parecía un Chile libre de delincuencia, y las consecuencias se están viendo hoy en día. Totalmente. De hecho, el otro día veía en un matinal, no me acuerdo por ahí, entrevistaban a un venezolano que era como... tenía un cargo de los venezolanos que han emigrado. Y él hacía el mismo mención de que le preguntaban derechamente, bueno, ¿por qué ha venido tanto venezolano último tiempo a delinquir? Y decía, lo que pasa es que, lo cierto es que el gran problema que tenemos es que no hay consecuencias. O sea, pasan cosas y nadie se hace responsable. Entonces, mientras no esté la normativa legal y vigente para poder tomar acciones contra ellos, o contra la persona que delinque, en realidad no tiene, porque eso es un caso, estoy contando, no es que sea por persona particular, sino por la persona que delinque, no, esto va a continuar. Claro. Entonces, para eso va lo que dices tú, que hay que, digamos, unificar criterios, los partidos se tienen que juntar, tomar medidas, etcétera. Pero ahí es muy relevante las convicciones que tengan los gobiernos. Y yo creo que en este caso, en el actual, perdimos al menos 2 años, porque piensa que el presidente Boric, una de las primeras medidas fue retirar la ley, retirar las demandas, las querellas del Estado contra una cantidad importante de personas que habían cometido delitos durante el estallido social. Y una medida. A finales del primer año, o del segundo año, me acuerdo bien, el indulto a 13 delincuentes también del estallido social. Entonces, tú te das cuenta que eran ciertas señales que eran, por lo menos, interpretaban, claro, entonces que interpretaban que la realidad o la seguridad no era una prioridad de este gobierno. Tuve una ministra de Interior que era la encargada de la seguridad, que era la primera ministra de Interior que estuvo este gobierno, Ixchel Siche, que no tenía las competencias en tema de seguridad, que era una persona que venía del mundo de la salud, que había sido una buena vocera de campaña del presidente Boric, que lo ayudó a ganar en la segunda vuelta. Y se pelea con todo el mundo también. Parece que se pelea con todo el mundo. Pero que no tenía ninguna competencia en seguridad. Entonces perdimos, la verdad, que 1 o 2 años contra el crimen organizado, contra las bandas delincuenciales, y eso es mucho y no te la perdonan. Y hoy estamos pagando las consecuencias, más allá de todas las medidas que tengan que implementar, más allá de la agenda legislativa que se ha aprobado, de los distintos esfuerzos, más allá de la creación de un ministerio de seguridad que acaba de implementarse. Creo que se perdió mucho y bueno, y eso va a costar recuperarlo, pero yo insisto, creo que estamos, por lo menos cuando tú ya tienes un diagnóstico correcto, tienes la convicción de que vas para allá, puedes ir por el camino correcto, y creo que estamos enmendando el rumbo. Claro, bueno, ahora estamos a pocos meses, ¿no es cierto?, de las próximas elecciones presidenciales, diciembre, y bueno, ya noviembre, 16 de noviembre. 16 de noviembre, perdón. No, pero diciembre tiene razón, porque
Chile tiene un sistema de segunda vuelta, Claro. si es que en primera vuelta ninguno obtiene más del 50% de mayoría absoluta, entonces se va a determinar en diciembre efectivamente el presidente de la República, porque desde 1999 que Chile siempre ha definido su presidente en segunda vuelta. No, y como está ahora, con mayor razón. O sea, todas las lumbres, ¿no es cierto? Las luces alumbran que va a ser así segunda Va a ser vuelta. así, pues, además De todas maneras. es muy probable que tengamos una papeleta presidencial con 9, 10 candidatos presidenciales. Sí, está, pero muy... Entonces eso hace que se fragmente mucho la votación, que nadie obtenga... No, y lo que es 50. peor, siento yo, que no se sabe qué va a pasar. Porque donde no se ponen de acuerdo ahí. Yo tengo cierta Ah, inclinación, o sea, ¿qué debiese pasar en la normalidad de los O sea, casos? bueno, la candidata de Evelyn Matei es la que va rankeando ahí. Sí, sí. Pero igual, o sea... Ay, mira, lo que pasa es que las encuestas son bien engañosas, creo yo, porque ponen... Bueno, Evelyn Matei está muy consolidada en la encuesta y yo creo que ella va a pasar a segunda vuelta, salvo que pase una locura en este país. Claro. Pero muestran las encuestas que los segundos y en algunas incluso el tercer lugar son candidatos de centro derecha. José Antonio Kast, que compitió contra el presidente Boric en la elección anterior, en la segunda vuelta también, y Johannes Kaiser, que es un parlamentario de un partido nuevo, era del Partido Republicano, renunció y está formando un partido que está más a la derecha del Partido Republicano, se llama Partido Libertario, que sigue la lógica como de los anarcos capitalistas, un Estado mucho más reduccionista, un Estado casi al mínimo, cree mucho en la libertad, entonces pues yo creo que lo que va a pasar es que finalmente el candidato del oficialismo, que se va a determinar los próximos días, porque el oficialismo logró armar una primaria, que es en el fondo todos los candidatos que representan al actual gobierno, van a ir a una primaria abierta a la ciudadanía, y en junio van a determinar quién gana, va a competir o va a estar en la papeleta. Y ahí lo más probable es que debiese ganar, todo indica que debiese ganar la quien fue hasta hace pocas semanas atrás Ministra del Interior. ministra del Interior, Carolina Toá, efectivamente. Y yo tengo la sensación de que una vez ya más dimensionado su nombre, ella va a empezar a subir y es muy probable, creo que en una segunda vuelta se enfrente un candidato de centro derecha, todo indica que debe ser Evelyn Matei, y un candidato de centro izquierda, todo indica que debe ser Carolina Toá. Independiente que hay también dando vuelta a otros candidatos, Sí. pero el sentido común y lo que ha pasado en los últimos 30 años dice que debe ser un candidato de centro derecha y un candidato de centro izquierda. Perfecto. Oye, ¿cuáles son tus planes ahora? Porque se nos viene el cambio de gobierno, ¿no es cierto? Tú vas a seguir siempre con tu tema político, también el tema académico. ¿Cuáles son tus planes, digamos, aquí a mediano plazo? Yo ¿Se hace te rato- viene algo yo- con el cambio de gobierno a ti? Depende de particular? quién gane, pues si gana Carolina Toá no creo que me inviten mucho. Ya, pero... Pero yo siempre transmito a los alumnos. De hecho, estuve hasta hace pocos días atrás, me toca ir a dar charlas a colegios también. ¿Ya? O sea, los colegios nos piden, sobre todo en años, bueno, todos los años nos invitan distintos colegios a dar charlas sobre el sistema electoral, sobre partidos políticos. Y nos vamos distribuyendo según cada uno la expertise que tiene la facultad de gobierno. A mí me gustan mucho los temas de sistemas de partidos, comportamiento electoral, entonces encuestas. Y me invitan, este año me han invitado ya a 2 colegios. Y bueno, les presento, les cuento un poquito el aparato electoral chileno, les explico cómo son las elecciones, quién puede votar, las fechas, para que entiendan un poquito más por qué esas ciertas lógicas. Pero al final siempre termino diciéndole a los alumnos, porque son alumnos de cuarto medio, que van a elegir una profesión en diciembre. Digo, ustedes van a elegir presidente de Chile, pero saben que para ustedes más importante van a elegir lo que van a hacer los próximos 30, 40 años cuando elijan qué van a estudiar y en qué universidad. Entonces yo les digo, lo más importante no es lo que te diga tu papá, que te va a influir, y con mucho cariño va a decirte que estudie alguna carrera, lo que te van a decir tus amigos, lo que te va a decir probablemente el bolsillo, que es una decisión importante pensando en el futuro. Digo, piensa lo que te va a decir tu guata. ¿Cómo te proyectas desde adentro? ¿Cómo crees que vas a ser más feliz Claro. en los próximos 30 o 40 años Que antes que disfrute. cualquier otra de esas variables? Despeja esas variables, pero lo más importante Es lo para que le uno que quiere gusta. estar es buscar la felicidad. Y Sí. uno tiene que hacer para eso lo que le gusta. A mí me gusta mucho la universidad, mucho. Me apasiona mucho la universidad. Me gusta estar con jóvenes, me encanta también participar en programas, me gusta este rol de poder analizar la política, me encanta estudiarla, porque además la política día a día ofrece fenómenos distintos, cambia los partidos, Sí. cambia las tendencias, entonces te mantiene muy activo, pero insisto, si yo además inculco en los estudiantes la vocación de hacer cosas por su país,
si Va sale bien alguna ligado, en el cosa fondo. entretenida Sí. en un gobierno, hay que verlo y claro, en el fondo que me haga Está- feliz. Que me haga feliz. Yo Sí. soy papá de niños chicos, entonces hay que tratar de compatibilizar todo, pero no descarto nada. Por ahora estoy muy contento en mi rol, estoy muy feliz en la Universidad del Desarrollo porque me permite trabajar con jóvenes y hacer también lo que me gusta a mí. Claro, formar líderes también, lo que Me encanta. hablábamos al inicio. Oye, bueno, y llevándote un poquito, ¿no es cierto?, ya a lo que es el sueño americano, ¿cómo describirías tú la tendencia de los últimos años que se ha presentado, que los chilenos están invirtiendo ya de manera más valiente, digámoslo así, en Estados Unidos? A mí me llama la atención la cantidad de amigos o de gente conocida que ya tiene inversión en Estados Unidos, distintas tipos de inversiones, y vienen raíces que se van a probar negocios, que van a visitar, van a comprar. Y yo creo que, mira, no es que te lo vincule con la política, pero sí yo creo que está directamente relacionado con lo que pasó en Chile en los últimos 6, 7 años. O sea, para nuestros auditores del sueño americano, ¿qué pasó en Chile hace 6, 7 años? Tuvo un estallido social brutal, que fue una crisis institucional salvaje, que generó que, no es para asustar a nadie tampoco, pero cambió esta paradigma de la relación de seguridad e inseguridad, subió la inseguridad de este país, vino después el COVID, y este país abusó de políticas populistas que dinamitaron en parte importante la economía de este país. O sea, los retiros de los fondos de pensiones, los retiros irresponsables de los fondos de pensiones, siempre se advirtió, oye, cuidado, esto es una política populista que va a generar problemas por el futuro. No, y además como estábamos cerca de las elecciones, dale con los retiros, saca la plata, inyectar la economía. Al final, ¿qué pasó? Disparamos la economía, inflación brutal, nunca antes tenemos inflación de 2 dígitos, tanto, ¿qué tuvo que hacer nuestro Banco Central? Subir la tasa de interés. Sí. Y hoy en día tú sabes que yo recuerdo que cuando yo me casé, te pedían antecedentes para los créditos, me acuerdo, hipotecarios, pero muy poquito, como que te invitaban a eso. Sí. Hoy las restricciones son brutales. Tremenda. Para que los jóvenes, o sea, el sueño de la casa propia, que se hablaba mucho en mi generación en Chile, ya no se habla, porque ese sueño se acabó. Los jóvenes hoy en día no pueden acceder a casa propia. La gente de mi edad, un costo altísimo para poder acceder, ni siquiera les prestan. Entonces, ¿qué haces tú? Bueno, ¿y para qué hablar con la economía inestable, con lo que hablábamos antes? Crecimiento débil, inflación alta, pocas certezas de reglas del juego también, porque eso ha pasado en Chile en los Eso últimos es años. clave. Están cambiadas las reglas del juego, entonces tú no sabes. Muchas Entonces, veces. si voy a invertir acá y me las van a cambiar el día de mañana, ¿sabes qué? Me voy a un mercado que me dé certezas, que me dé tranquilidad, que me dé seguridad y que me abra las puertas para poder invertir. Y muchos encontraron en Estados Unidos eso y han ido porque efectivamente, más allá de los cambios de gobierno, ¿no? Es un país que da certezas, que creo que es muy importante. Certeza jurídica, en el fondo. Certeza jurídica, claro, las reglas del juego no te las cambian de rayada un día la para cancha. otro, como aquí en Chile sí te las han cambiado y por lo tanto cuando tú tienes ahorros y quieres cuidarlos, los cuidas donde tú sabes que van a estar mejor resguardados. Y gente de mi generación y bueno, y tiene que más de 30 para arriba, porque son los que tienen un poquito más de ahorro, Sí. han mirado el mercado norteamericano, tanto inmobiliario como de acciones, y están invirtiendo sus recursos allá. Porque, insisto, certezas jurídicas dan mucha posibilidad de decir, mi platita está bien cuidada, está bien custodiada. Está más lejos, pero está bien custodiada. Sí. En cambio acá, de partida, ni siquiera puedo acceder a la casa, allá tengo más posibilidades para hacerlo, y además hay más estabilidad. Hay más seguridad para irse. Estabilidad social. Hay más seguridad acá, no, o sea, hay gente que se ha ido para allá a vivir porque siente que está más tranquila. Yo soy de esos que ama demasiado a la patria y salvo que tengamos una crisis, nunca he mirado con posibilidad de irme fuera, pero mucha gente de mi generación sí lo vio, desde el punto de vista económico, de la certeza y la seguridad, Estados Unidos como una posibilidad para irse, para invertir y para vivir más tranquilo. Pero no tienes para qué irte, también se puede, ¿no es cierto? Te puedes quedar acá y sin emigrar tú puedes invertir allá de todas maneras para buscar esta seguridad, ¿no es cierto?, que tú mencionas. Y es súper importante, digamos, como complementando lo que tú dices, ¿por qué el mercado es tan seguro allá? ¿Y por qué todo el mundo busca reinvertir allá? Porque, por ejemplo, si tú compras una propiedad siendo extranjero y se la renta, da lo mismo si es un ciudadano, extranjero, también lo que sea.
la persona que va a habitar la propiedad es la responsable legal de dar de alta todos los consumos. Entonces, luz, agua, gas, teléfono, cable, internet, alarma, el servicio que sea, no van asociados como en Chile a el dueño de la propiedad, como sucede acá, sino que va a quien habita la propiedad. Entonces, si tú compraste esa propiedad y me la rentas a mí, yo soy el responsable legal de dar de alta todos esos consumos. Entonces, si yo dejo de pagar, el sistema va contra mí, no va contra ti como sucede en Chile. Por eso allá no pasa lo que aquí nos pasa permanentemente, que, ¿no es cierto?, salen, esta persona me dejó con matriculado, como se dice coloquialmente. No pagó los gastos comunes. No pagó los gastos, me dejó con la luz, el agua, el gas. Después resulta que iba 2 meses atrasado, abonó 5.000 pesos el tercer mes y de nuevo agarró 3 meses y por eso quedan con deudas millonarias. Allá el sistema legal es tan robusto en el fondo que te obliga a que el sistema sea así. Y esto da un marco que es justamente lo que dices tú, que es muy seguro. Entonces, si tú sumas eso con la plusvalía que genera la propiedad, si sumas eso con la cantidad de beneficios tributarios que hay para deducir impuestos, o sea, los extranjeros que compran propiedades en Florida, Estados Unidos, pueden deducir prácticamente el 100% de los costos, de los mantenimientos. Si tú tienes un crédito hipotecario, la tasa de interés también es deducible del impuesto. Por ejemplo, si tú viajas, tú te compras una propiedad en Miami, por ejemplo, que está muy de moda, tú viajas para allá, todas las personas que sean parte de esa compañía, o lo que se conoce ya como una LLC, ¿no es cierto?, que sean dueños de esa propiedad, todos ellos automáticamente se entienden que como dueños tienen que ir a controlar su inversión. Entonces, los pasajes que tú compres, el hotel que te quedes, el auto que rentes, la comida que comas, todo eso es deducible de impuesto también. Después el día de mañana tú me dices, no, pero quiero vender la propiedad porque, bueno, si tú quieres vender la propiedad, existen mecanismos para que tú compraste en 100, por ejemplo, después vendiste en 150, tú, si ocupas esos mismos 150, tú puedes diferir el pago del impuesto y tú pones esos 150 para una propiedad de igual o mayor valor y no pagas 0% de impuestos en ese momento porque lo estás difiriendo. Entonces, tiene tantos beneficios tributarios que finalmente hacen que las personas quieran volver a invertir. Y por eso es un mercado que viene creciendo tremendamente. Y bueno, y si todo eso lo acompaña, ¿no es cierto?, con el tema del clima, de que todo el mundo le gusta ir ¿no es cierto?, a aprovechar el agua calentita, que están los parques, etcétera, pues, lo hace tremendamente atractivo para ir, pues. No, yo acabo de estar en Estados Unidos hace un mes más o menos. Mira. Y la tranquilidad que hay. Yo dábamos con mi señora y mis 3 niños en los parques. Andamos con el coche lo teníamos por supuesto cargado de todas las cosas. O sea, sí. el agua, el bolso con no sé qué cuestión. Y dejamos, había que hacer unas filas. Fuimos justo en una época en que estaba un poquito de demanda alta porque fue un poquito antes de Semana Santa. Entonces había sí, más gente en los parques, entonces había que hacer más fila, pero dejábamos los coches en unos lugares especializados para bajarlos y volvíamos y estaba ahí. Nadie tocó nada, o sea, eso acá en Chile no sucede. Igual que en Chile. Entonces, claro, le decía Consuelo, no, así aquí en Estados Unidos se respeta, de verdad. Sí. Y el respeto por todo, cuando las instituciones... yo siempre he dicho, acá perdimos durante mucho tiempo. Yo creo que parte de las crisis de seguridad fue justamente el desprecio por el rol que cumplió Carabineros en el estallido, y en eso tuvo responsabilidad el presidente actual y su coalición de gobierno. Ellos han hecho un mea culpa, o sea, saben que tuvieron una responsabilidad en eso. Y por lo tanto enfrentaban a Carabineros, o una cultura de atacarlo, etcétera. Eso en Estados Unidos es impensable. O sea, si me para un carabinero en Estados Unidos, o sea, es como una autoridad que no puedes ni tocar. Y yo creo que eso, más allá de que esté presidente Donald Trump o un gobernador, no tengo idea, pero en Estados Unidos existe la conciencia y el respeto de las instituciones y del orden. Entonces, no, de hecho ya legalmente, si tú agredes, por ejemplo, a un funcionario público, digamos, o sea, de carabinero, militar, etcétera, las penas son mayores. O sea, hay un agravio a eso, digamos. Entonces, eso, por un lado, genera que se respete. Y dos, porque ellos tienen todas las atribuciones
para poder emplearse con toda la normativa de la ley. Entonces, y cuando se emplean, digamos, y se enfrentan a este tipo de situaciones, el sistema también lo respalda. Entonces, obviamente esto genera un respeto generalizado. De hecho, siempre cuento como anécdota, yo me acuerdo haber vivido hace muchos años atrás, muy joven, cuando estaba recién casado también, sin hijos ni nada, un tiempo corto en Georgia, en Atlanta. Y trabajé ahí como part-time en un Dunkin' Donuts. Y bueno, como puede ser el McDonald's, lo que sea, y harto boche, no sé, todo el mundo conversando y todo, y de repente entraron 2 policías. Y fue una cosa pero increíble, porque automáticamente se sintió como que el restaurante bajó rápidamente 2 decibeles el ruido, y como que se escuchaba hasta la orden de los policías. Y es justamente eso, es por el respeto que ellos generan. De hecho, no sé, pues, si te controla la policía cuando tú... Hay todo un protocolo. Allá se te pone el policía atrás, te prende las luces y tú automáticamente sabes que te tienes que echar para el lado. Una vez que tú te echas para el lado, el protocolo indica que tienes que poner las 2 manos al volante. Entonces, te tienes que quedar con las 2 manos al volante sin moverte, vista al frente. Porque si tú haces cualquier otra cosa, se entiende que puede ser un indicio que puede ocupar un arma, etc. Entonces, y el policía te va a hablar normalmente de atrasito, cosa que en caso de cualquier cosa tú no puedas o él tenga el tiempo necesario para poder defenderse. Y una serie de cosas. O sea, todo eso te da señales claras, ¿no es cierto?, que se respeta la institucionalidad. Porque si no, eso tiene una consecuencia. Y por eso nosotros de repente escuchamos que pasan ciertas cosas y todo, pero allá tú sabes que tú te puedes pasar de la raya, pero si te pasas de la raya, hay consecuencias. Es que eso es. Nada más que eso. Porque siempre van a haber personas que se van a pasar de la raya. Y uno tiene que entender que es así, porque somos humanos. Entonces las personas mentimos, robamos, que hacemos esto, que hacemos lo otro. Pero tú sabes, usted haga lo que quiera, pero si se pasa la raya, pague las consecuencias. Y tú sabes que allá te puede dar 3, 4, 5 cadenas perpetuas sin ningún problema. Hay condenas de personas que tienen 300 años. Una locura, entonces no... Pero no, es así, yo celebro y creo que eso le da un atractivo también a Estados Unidos y sobre todo al estado de Florida. Vamos a ver, es uno de los más cercanos a Chile. Y bueno, y como digo, tengo varios amigos que invirtieron y además varios que se fueron a vivir. Mira. Oye, y con respecto a eso mismo, ¿qué retroalimentación hay tenido tu amigo, las experiencias de los que han invertido y a qué te cuentan? No, en general, todos, o sea, no recuerdo o sea, estoy haciendo memoria, yo tengo al menos 10 personas que compraron, trabajan o viven allá. Mira. De hecho, ahora aproveché de estar con uno allá, que estaba cerca de Miami, en Weston. ¿Ya? Weston creo que se llama. Sí, Weston está en el condado de Broward. ¿Ya? Una casa preciosa. Preciosa. Es donde viven todos los famosos chilenos. Eso me contaba, que hay una... Ahí él me decía, tengo 50 amigos chilenos acá. Sí. Y todos tranquilos. Claro, él trabaja cerca de Miami, pero tiene a su señora ahí, los niños en el colegio. Está feliz, lo único que quiere es quedarse. Weston tiene una particularidad, que tiene una muy buena calidad de vida. Adicionalmente a eso, tiene puros colegios clase A o A+, que en el fondo es lo mejor en calificación de colegios públicos que existe. Entonces te aseguras una educación de calidad. Y tiene muchos jardines, mucha área verde, mucha actividad para poder hacer con los niños. Es espectacular. Me llamó la atención, fíjate, esa zona súper linda. Muy linda. Ellos están felices, tienen ganas de quedarse. Tengo otros que han comprado casa en Orlando para andar para los parques, la ha ido también súper bien. Tengo amigos que tienen unos departamentos ¿cómo se llama esta zona en Miami? Como en Moderna, se me olvida. Brickell, sí, pues, también. Eso es el centro financiero. Claro, ahí han comprado departamentos también para arriendo, le ha ido el después. Espectacular, Brickell, muy bonito. Y se da, ¿por qué? Porque al final del día dijeron, ¿sabes qué? Aquí estoy perdiendo plata en Chile. No está creciendo, el sector inmobiliario está imposible. Nadie está en Chile. El sector inmobiliario está muy debilitado, o sea, muy debilitado. Muy debilitado porque nadie puede comprar. No, porque actualmente estamos en un mercado de compradores. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo quiere vender y nadie quiere comprar. Entonces, y tienen muchas restricciones además para poder comprar. Pues, hay muchas restricciones, porque lo que tú explicabas al inicio del crédito, que está difícil obtenerlo, y hay una métrica que uno tiene que entender, que las propiedades no vale lo que dice la tasación, las propiedades valen lo que dice
el mercado. El mercado. No, pero eso vale para todo, no el precio. Entonces, ¿qué que pasa? está- ¿Pero por qué te lo digo? Porque yo tengo un cliente mío Ya. que compró una propiedad que estaba en 4.000 UFs, una oficina, aquí cerquita del canal, chiquitita, la compró en 2.500 UF. Vale 4.000, pero hoy en día, como está el mercado, nadie te va a pagar 4.000, le pagaron 2.500. Y la persona que vendía aceptó. Y si no, tú tenés 2, 3, 4 lugares donde poder comprar esa propiedad. Claro. Ese es el problema. Entonces, claro. Y además, si tú sumas eso a que en Estados Unidos, para cualquier extranjero, y eso es importante transmitir también, que está la posibilidad de financiarse siendo extranjero no ¿Un residente. chileno puede ir a final? Un chileno se puede financiar hasta un 70%, sin siquiera ser residente. O sea, si tú me dijeras, Juan Pablo, ¿sabes qué? Yo tengo unos ahorros que quiero invertir allá, 100%, tú tienes que tener el 30% del valor de la propiedad, más o menos un 3, 4, 5% de lo que es gastos de cierre, ¿Ya? y con eso la banca americana te financia el 70%. Entonces, para hacer un ejemplo concreto, tú con, no sé, $80.000, $80.000 que tú tengas ahorrado, tú te puedes comprar una propiedad de $200.000 en Estados Unidos. Entonces, puedes ocupar el sistema a tu favor y eso va a generar de que, por ejemplo, en 5 años, lo más probable es que esos $80.000, en 5 o 6 años, tú dupliques esa inversión. Porque si bien es cierto, tú pusiste 80, pero te compraste una propiedad de 200. Y esa propiedad, en 5 años más, de 200, lo más probable que valga o cueste, ¿no es cierto?, 280, 270, $290.000. O sea, los 80.000 que tú pusiste, en 5 años lo ¿Y duplicaste. es muy fácil salirse después o no? Hoy estamos haciendo, me estoy intentando, ¿no? Sí, no, tenéis que hacerlo, de todas maneras. Y recomendarme, que es lo más importante siempre. Es fácil salirse porque el mercado es muy dinámico. ¿Y por qué es dinámico? Porque allá las personas que son especialistas, cuando tú publicas una propiedad, existe como quien dice un portal único. Y tú tienes acceso, y todas las personas tienen acceso a ese portal único. Entonces, tú tienes acceso a ver toda la información de la propiedad, el valor. Y cómo es un mercado que es financiable de cualquier lado del mundo, porque no es solamente que inviertan los chilenos o los latinos. Lo real es que hoy en día, por ejemplo, los que más compran en la Florida es el propio americano. Después del estallido social, después de la pandemia, Ya. el americano se dio cuenta que invertir en Florida era tremendamente rentable. ¿Por qué? Porque hay estados mucho más caros, como todos los estados del norte que son muy fríos, como Chicago, Washington, Nueva York, para el otro lado, del otro lado de Estados Unidos, la costa oeste, que es carísimo, California, etcétera, se dieron cuenta que ellos podían comprar una propiedad, una tremenda propiedad, por nada en relación a los precios que ellos tienen. Entonces, hay muchas personas que ya hoy en día teletrabajan a raíz de Es que todos eso los te iba a cambios de decir, la además, pandemia. Eso es Entonces, un elemento importante a considerar. Claro, o sea, en Nueva York tú te compráis un estudio por $1 millón y en Miami te compráis una bonita casa. Y en Orlando te compráis una tremenda casa por $1 millón. Ya. Esa es la realidad. Entonces, y con retornos importantes, con impuestos más económicos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene 3 tipos de impuestos. Tiene los impuestos federales, que son similares para todos. Los impuestos estatales, que en el caso de la Florida es 0% de impuestos, y los impuestos de condado, que son de la media baraja, que son como los impuestos Son como municipales, municipales. con las contribuciones chilenas. Entonces, por eso es tan atractivo no solamente para los extranjeros, sino que también para los locales. Ya. Entonces, eso ha hecho que el dinamismo sea tremendo y hace que tú puedas comprar y vender, comprar y vender. Y además existe una serie de modelos de negocio que llevan un tiempo que llegaron para quedarse, que se conoce, por ejemplo, el otro día lo mostraba en otro programa, el Fix and Flip, que tú pones un monto inicial chico, tú compras una propiedad deteriorada o antigua y esa la refaccionas completa, todo lo importante. Y después tú la vuelves a meter al mercado ya refaccionada completa, que te queda como nueva, y generas una ganancia desde el momento que tú la compraste hasta este nuevo valor que tú le agregaste. ¿Por qué? Porque la multiplicaste completa. Entonces, y haces la salida. Y esa es una inversión rápida que puede ser 6 meses, 8 meses, y donde tú pusiste, por ejemplo, va a ser ejemplos concretos, pusiste $100.000 y en 6 meses retiraste 140. Entrar y salir. Entonces existe una serie de negocios así bien buenos
Y bueno, y para qué decirte lo que es vacacional, ¿no es cierto? Que la gente hoy en día, a los chilenos les gusta mucho eso, como el ejemplo que das tú, que en el fondo tiene su casa, se renta todo el año, la mensualidad se va pagando sola, Claro. y cuando tú quieres ocuparla puedes ir usarla. Te programa, lo que hace, yo tengo un amigo que hace eso, pero se programa y sabe que tales meses o tal mes él lo va a tomar él de vacaciones y el resto se financia en la casa con los arriendos que va generando durante el año. Exactamente, mira, y te quiero invitar ahora justamente a ver, señor director, si me puede apoyar ahí con las imágenes. Tengo una propiedad. Mira, esta propiedad son $264.000, ¿ya? Ese es el valor total, el valor de compra. Ahora, de eso, tú tienes que tener, para que se entienda el ejemplo, 35% de eso. O sea, estamos hablando, algo así como $90.000, ¿ya? O sea, con $90.000 tú puedes financiar esa propiedad que vale $264.000. Y el resto se va pagando con la misma renta, ¿ya? Todo este tipo, por ejemplo, de... Y el resto te lo financia un banco, me dice. Claro, el resto te lo financia un banco americano, ¿ya? Entonces, y claro, y es espectacular porque mira, son propiedades nuevas que tienen... que están en lugares de proyección, de crecimiento, que tienen colegios, supermercados, centro clínico, que te permite en el caso de mañana poder, como una renta anual, tú podrías emigrar, tener tu casa en el caso que quieras vivir ahí, ¿no es cierto?, etcétera. Y la gracia de esto es que allá en Estados Unidos existe algo que se llama schedule rent, que en el fondo es un comparable de la renta. Entonces, no solamente te ven como en Chile la tasación de la propiedad, que ese es el desde, que en Estados Unidos esto se implementó después de la crisis subprime, sino que además ellos tienen los estudios y saben que, por ejemplo, esta casa, te voy a inventar, se va a arrendar en $1.700 mensuales, ¿ya? Pero ellos saben que si no se renta en $1.700 mensuales, que es lo que tú vas a pagar de dividendo, ellos no te dan el crédito. Entonces eso genera a que el mercado sea un mercado sano, 100% sano. Porque en el fondo, si tú no vas a rentar al menos en lo que vas a pagar de dividendo o de crédito hipotecario, no te dan el crédito. Entonces, o no te dan el crédito o tú tienes que poner un pie superior para que sí puedes optar a bajar ese pago mensual y la propiedad se vaya pagando sola. Entonces no pasa lo que aquí tú tienes que haber escuchado muchas veces, que tiene un amigo aquí que pone 300.000 pesos, 500.000 pesos todos los meses porque tiene la casa rentada y realmente con lo que tiene rentada no se alcanza a pagar el crédito hipotecario. ¿Y por qué pasa eso acá? Porque en Chile tú normalmente, dependiendo el target de la inversión de la propiedad, tú puedes comprar, ¿no es cierto? El crédito siempre va en UF, siempre, pero a veces tú rentas en pesos. Sí. Y la UF sube todos los días y el peso no. Entonces tú fijaste un peso de renta y la UF va subiendo. Y cuando llega el año y tú tienes que, en el fondo, equilibrar, de nuevo quedaste acá y esto va aumentando y va generando una brecha. Y por eso pasa ese efecto. En Estados Unidos no, tú rentas en dólares y pagas en dólares. Y además tú haces el ajuste, entonces tú siempre vas mejorando. Entonces, claro, tiene todos estos beneficios. Si ya tiene un par de departamentos y le pasa eso. Que el dividendo queda más bajo en la renta, pero además ella no quiere subirle la renta al arrendatario porque le cae bien, no tiene mejor corazón que yo. Yo le digo, súbelo para que vaya a estar. No, hay que subirlo porque... La bondad ahí supera, pero bueno. Pero como te digo, se ve es un mercado atractivo para los chilenos, dado el momento económico del país, las restricciones que existen, el momento político. Yo me doy fe y me consta que muchos chilenos están mirando con mucho atractivo la posibilidad de o invertir o migrar también. Y tú lo dijiste, claro, después de la pandemia cambió la cultura de hacer trabajo. Hay trabajos que perfectamente se pueden hoy hacer desde la casa y eso permite poder movilizarte y estar en cualquier lado del mundo, probablemente incluso hasta con un trabajo acá en Chile. Sí, totalmente. Mira, aquí yo tengo un espacio, ¿ya?, que partí haciéndolo en mi Instagram, ¿ya?, que se llama No Todo es Real Estate, que siempre muestro cualquier cosa. De hecho, si el señor director por favor me puede ayudar ahí con las imágenes de apoyo. Vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. Bueno, en realidad este es un proyecto, no es lo que creía que era. Bueno, pero aprovecho de comentar, este es un proyecto de Mercedes-Benz, porque hoy en día, justamente en Brickell, que tú venías conversando,
tiene la particularidad que en los últimos años Miami está haciendo una serie de proyectos, ¿ya? Pero le está dando un importe importante, valga la redundancia, y les pone apellido a los proyectos. Porque eso te entrega como un estatus, no sé, te entrega como algo. Entonces, ya han creado la Torre Porsche, se está creando la Torre L, la Torre Versace. Ahora está Mercedes-Benz creando la Torre Mercedes. Mira. Con puros servicios especiales. Este, por ejemplo, que estamos viendo acá, que va a estar en Brickell mismo, es espectacular porque van a hacer estudios de 1 y 2 dormitorios, parten desde los $600.000 y va a ser un sistema como condotelero. En el fondo va a tener una serie como de amenidades, como se dice, que piscina, spa, gimnasio, etcétera. Ahí se puede apreciar en las imágenes, pero además va a tener cosas apuntadas como reservado, como exclusivo, eventos, te va a tener acceso a ciertos eventos especiales. Mira, ese estaban ahí, ese, bueno, lo tienen de exhibición, ese era el con el que corría el, ¿cómo se llama el piloto de la Fórmula 1? Que es el que ha ganado todo ahora, el último MOA. No le pegáis mucho, el Moreno, ¿no lo seguí? La seguía mucho. Se me fue el nombre ahora, ahí muy cuando corrían ahí en Mansell. Sí, otros tiempos. Otros tiempos, Ayrton Senna. El Hamilton, ahí me sopa, el Hamilton que lo ha ganado todo, que es el mejor de la historia, pues, el actual Hamilton. Que en ese tiempo corría en Mercedes, creo que ya no está corriendo en Mercedes. Y bueno, ahí están exponiendo. Pero lo que te quería transmitir aquí, que bueno, eso es una torre particularmente un poco lo que decías tú, que es vacacional, que se renta todo el año, que lo lleva un property management, que es un administrador, y tú cuando avisas, oye, quiero ir a ocupar mi departamento, vas y lo usas, y el resto se mantiene y recibes el retorno regularmente por los tiempos que está con la vacancia. Sí, que no. Zona espectacular de Miami. Súper bueno. Sí. Oye, bueno, aquí el señor director me está soplando, ¿no es cierto? Que estamos próximo a la hora, así que me voy a saltar partes importantes de las secciones y te voy a hacer preguntas rápidas. Ya, vamos. Ya, pero tenés que contestar a la primera. Ya, vamos. ¿Estás preparado? Sí. Ya. ¿Política o fútbol? Fútbol. Se pelea menos, menos. ¿Playa o ciudad? Playa, de todas maneras. De todas maneras. El clima es mucho mejor, las temperaturas siempre oscilan con menor grado, entonces sí, menos frío, menos calor. Exactamente. ¿Asado con amigos o reunión de trabajo? No, asado con amigos por todos lados, con harta cerveza, buen vino chileno, por cierto, y una rica carne. Lo mejor. ¿Departamento en Orlando o casa en la costa chilena? No, es que es una pregunta maldita porque acabo de llegar de Orlando y quedé fascinado, departamento en Orlando de todas maneras, los niños quedaron fascinados con Disney, me encantó el orden. Me llamó la atención que hay mucha construcción de como autopistas, que están arreglando muchas calles, construyendo nuevas cosas. Está tremendo. Bueno, y te cuento rápidamente. ¿Por qué? Porque Orlando ya es la segunda ciudad más visitada en el mundo. ¿Ya? Pero tenía problemas graves de conectividad. El aeropuerto solamente da para 50 millones de personas. Ahora lo están duplicando, lo van a dejar de 100. La pista, la I-4, que es la principal, la que conecta Miami con Orlando, era muy angosta, ahora la están enhenchando. Y no teníamos tren rápido, ahora ya hicieron el tren rápido que ya está conectando Miami y Orlando, y ahora están haciendo un tramo que conecta Orlando-Tampa. Entonces, cuando ya esté todo eso, bueno, y aparte están haciendo los primeros taxis voladores, ahí mismo en Orlando, de la Florida. Y se viene una serie de proyectos, entonces... Me llamó profundamente, porque yo arrendé un coche, un auto... me moví por varios lados distintos y la cantidad de obras que estaban generando una ciudad en crecimiento, eso te iba a decir. Perfecto, sigamos. ¿Hablar en TV o dar clases en la universidad? Las dos cosas me gustan, pero siempre es más entretenido trabajar con jóvenes. Sí. Dar clases porque es la posibilidad, como te decía, de influir. Y la última, ¿el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que te han dado me lo dio, y un poco lo que transmito yo, me lo dio mi actual jefe, el rector de la universidad, Federico Valdés. Mira. Que él transmite mucho y yo lo transmito ahora por él. Lo que hablamos al comienzo, la pasión es uno de los elementos que tiene que ayudar mucho a las personas a tomar definiciones para la vida. Él dice que uno tiene que hacer las cosas con pasión. Y siempre pone y pasó el dato para el que quiera verla, una imagen de una película argentina que ya tiene como 20 años, de hecho él me recomendó verla, que se llama El secreto de sus ojos, una película argentina que ganó el Oscar a mejor película argentina, protagonizada por
por Ricardo Darín, que está muy de moda, por El Eternauta ahora, esta serie de Netflix, también por Francella, no me acuerdo, y Soledad Villamil, que era la actriz principal, y tiene una escena en un bar en donde se juntan a hablar de fútbol. Fútbol. Ah, mira. Y leen unas cartas, entonces al final del día las cartas tenían puros nombres de jugadores de fútbol, nadie entendía eso. Y un tipo que era fanático de un equipo entendió que eran los jugadores de Racing Club. Entonces le dicen, ¿y tú? Porque estaban buscando una serie, ¿y tú cómo sabes? ¿Qué es lo que es Racing para ti? Racing es una pasión, pero no ha salido campeón en 10 años. Una pasión es una pasión, da lo mismo que le vaya bien por un momento, mal por otro, pero son cosas que van adentro y no se cambian. El hombre puede cambiar de religión, puede cambiar de mujer, puede cambiar de muchas cosas. De partido político. De partido político, por cierto. Hay varios estamos. que se han cambiado de varios partidos, pero de pasión no puede cambiar. No puede cambiar. Siempre transmito eso. Es verdad. Bueno, un agrado, Rodrigo, haber estado contigo. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Encantado. Te pasaste un espectacular invitado y bueno, déjame dejar, ¿no es cierto?, a todas las personas que nos acompañan desde la casa, desde las redes, desde YouTube, ¿no es cierto?, dejarlos invitados todos los jueves a las 23 horas por las pantallas de TVX Televisión para un nuevo capítulo del Sueño Americano. Así que nada, solamente despedirte y agradecerte y nos vemos hasta el próximo capítulo. Chao. Chao.